Todos. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a tratar ahora un tema, artritis idiopática juvenil, que en realidad viene a ser, no es de lo más frecuente, pero entre las enfermedades reumáticas sí es la más frecuente en la infancia. Y sí hemos tenido varios casos de artritis idiopática juvenil que cuando hacemos el descarte, por ejemplo, cuando tenemos un niño con fiebre, que llamábamos de origen desconocido, que era cuando la fiebre superaba los 14 o 15 días, aunque en los últimos tiempos ya se habla de más de 7 días. Entonces ahí hacíamos descarte de las llamadas enfermedades de segunda línea, y entre esas estaban las enfermedades del tejido conectivo, que ya ustedes han hecho, me parece, lupus y otras más. Entonces, al finalizar la clase, nosotros vamos a cumplir con esos objetivos: explicar la epidemiología, etiología y la patogenia de la artritis idiopática juvenil, describir la presentación clásica y los hallazgos típicos del examen físico asociados con la artritis idiopática juvenil, sustentar el diagnóstico y las pruebas de laboratorio, efectuar el diagnóstico diferencial, esbozar el tratamiento y pronóstico de la artritis idiopática juvenil. Por ejemplo, tenemos este caso clínico. Una niña de 10 años se presenta con antecedentes de fiebre recurrente, exantema, dolor articular y letargo durante las últimas 2 semanas. La fiebre es episódica, alcanzando una temperatura máxima de 38.9 grados centígrados y ocurre a intervalos 1 a 2 veces al día. El examen físico revela un exantema evanescente, plano y de color salmón, linfadenopatía generalizada e inflamación leve en los codos y las rodillas. El rango de movimiento de sus tobillos, rodillas, muñecas y codos es limitado. Tiene una temperatura de 39.1 grados centígrados. Los resultados de las pruebas de laboratorio son un recuento de glóbulos blancos de 12.000 por mililitro, una velocidad de sedimentación globular de 80 milímetros por hora, la proteína C reactiva de 26, ferritina de 1590 gramos por mililitro. La serología de parvovirus, así como los hemocultivos, son negativos. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Al finalizar, ustedes se van a dar el diagnóstico. Bueno, como les había mencionado, la artritis idiopática juvenil viene a ser la enfermedad reumática más frecuente en los niños, y también resulta ser la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. En realidad engloba un grupo heterogéneo de trastornos que comparten una manifestación clínica común, cuál es la artritis. Esta enfermedad, como todavía, a pesar de que se ha avanzado bastante en cuanto a la etiología y la patogenia, todavía resulta todavía no está dilucidada, ¿no? Y la clasificación de la artritis, bueno, del Colegio Americano de Reumatología, consideraba 3 subtipos o categorías. En cambio, la ILAR, que viene a ser la Asociación de Ligas Americanas para Reumatología Pediátrica, propone una clasificación de 7 subtipos, y es la que actualmente está vigente. Ha sido revisada, y a pesar que ha sido revisada en el 2001, 2011, todavía sigue vigente esta de 7 subtipos. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia mundial de alrededor de 0.8 a 22.6 en 100.000 niños al año, mientras que la prevalencia está entre 7 y 401 por cada 100.000 niños menores de 16 años. En Estados Unidos se calcula que aproximadamente 300.000 niños que tienen artritis, 100.000 corresponden a artritis idiopática juvenil. Y ahí ustedes pueden ver las características epidemiológicas en el cuadro de las diferentes categorías que propone ILAR, ¿no? Ellos consideran, dijimos, 7 subtipos, que son la sistémica, la oligoartritis,
la poliartritis con factor reumatoideo negativo, con factor reumatoideo positivo, la artritis relacionada con entesitis, la artritis psoriásica y la que no pertenece a ninguno de los subtipos mencionados, es decir, la indiferenciada. Ven ustedes que ahí la más frecuente es la oligoartritis o oligoarticular, con un 30-60%, y las menos frecuentes son la psoriásica y la artritis relacionada con entesitis. Y la sistémica, ¿no? La sistémica, que viene a ser, digamos, la forma más grave de esta artritis. Tenemos en qué sexo prevalece cada uno de los subtipos, y como ven ustedes, la oligoarticular, la poliartritis y la poliartritis tanto negativa a factor reumatoideo o positivo son más frecuentes en el sexo femenino. Y también tienen la edad que con más frecuencia se presenta los diferentes tipos. Y por ejemplo, la oligoartritis, el pico más alto es de 2 a 4 años, y la poliartritis factor reumatoideo positivo es ya en niños mayores, infancia tardía o incluso en los adolescentes. Y viene a ser el tipo de subtipo que es parecida, o mejor dicho, casi igual a la artritis reumatoide del adulto, que no sé si habrán tenido oportunidad de ver con todas las alteraciones que se ve en las manos, en el maxilar y en todo lo demás, que si ustedes han tenido oportunidad de ver en adultos. Ahora, realmente cuando decimos, para completar la definición de la artritis, tiene que ser la edad en niños menores que se presenta, la artritis que se presenta en niños menores de 16 años, y que sea artritis, porque muchas veces los pacientes concurren porque le duele una articulación. Por ejemplo, le duele las articulaciones de los dedos de la mano, le duele las rodillas, le duele. Pero uno pregunta a la mamá, ¿pero alguna vez se ha hinchado, la ha visto hinchada, se ha puesto caliente, o ha habido limitación en la amplitud del movimiento? Entonces ahí no necesitamos descartar artritis idiopática juvenil, tiene que ser artritis, ¿no? Entonces, como ven ahí ustedes, uno de los rasgos más importantes es la limitación al movimiento de una articulación, y puede acompañarse de uno o dos más de los signos que acabo de mencionar: calor, dolor o eritema. Es raro el eritema, pero puede estar presente. Y otra condición es que esta artritis dure 6 semanas o más. Ese es uno de los requisitos, digamos, ¿no? Y cómo se define también el curso que tienen este compromiso de articulaciones. Hay que ver la evolución que presentan por lo menos 6 meses, ¿no? Y ahí tenemos las definiciones. Cuando llamamos poliartritis, cuando está comprometida 5 o más articulaciones. Oligoarticular, cuando hay compromiso de 1 hasta 4 articulaciones, ¿no? Y la forma de sistémica y exclusión de otras formas de artritis juvenil. Realmente cuando se hace el diagnóstico tenemos que, más que todo, excluir otras enfermedades que puedan producir artritis. Y como ya mencioné, todavía la etiología es desconocida. Se ha esbozado uno de los, digamos, los fundamentos en cuanto a la etiología, es que viene a ser una alteración inmunológica, inmunogenética, porque también están comprometidos alteraciones de los genes, y un componente desencadenante externo, ¿no? Que también está en discusión porque se achacaba una etiología que podía ser una bacteria que era el desencadenante. Ahí estaba, por ejemplo, involucrado el estreptococo, los virus, el paramyxovirus, Epstein-Barr, hasta la parotiditis. Pero no todos los pacientes que tienen estas enfermedades desarrollan artritis idiopática juvenil. Entonces no se ha logrado determinar cuál es el desencadenante para que se produzca
estas alteraciones que ustedes ven ahí, como por ejemplo las variantes que se presentan en las regiones de la clase 1 y clase 2 del antígeno de mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué lleva todo esto? Y las alteraciones genéticas, que algunos subtipos tienen más alteraciones genéticas que ya están demostradas y que, por ejemplo, codifican para la producción de factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 10 y la familia de interleuquina 1, ¿no? Entonces, cuando hay mayor compromiso de estos alelos, se ve que está en relación a que esta artritis idiopática tenga, digamos, un inicio más temprano, ¿no? Entonces, como les mencioné, se le achacaba a los agentes infecciosos, pero todavía no todos estos pacientes han demostrado que los agentes infecciosos son los que originan el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces se ha visto que hay compromiso de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral. Entonces los linfocitos T, que son los que producen las citoquinas proinflamatorias, desencadenan la inflamación, ¿no? El agente externo que no se ha podido determinar es el que hace, digamos, la cascada inflamatoria. Y se va a producir consumo de complemento, la formación de inmunocomplejos y la activación de los linfocitos B. Entonces, todo este proceso inflamatorio hace que se produzca, en realidad, lo que va a dañar toda la articulación y hasta comprometer el hueso es una sinovitis inflamatoria, que cuando se hace el estudio anatomopatológico nosotros vamos a encontrar ahí hipertrofia de las vellosidades, hiperplasia, hiperemia y edema del tejido sinovial. Y si nosotros no damos el tratamiento correspondiente, pues eso va a seguir. Se va a producir hiperplasia endotelial vascular, va a haber infiltrado de células mononucleares y plasmáticas de los linfocitos T, y si está en estados más avanzados se forma lo que se conoce como el panus, que el panus ya viene a producir ya la erosión progresiva del cartílago articular y ya compromiso del hueso. Hay erosión ósea, ¿no? Si es que eso avanza. Acá está graficado cómo los linfocitos T producen todo lo que acabamos de decir, la liberación de las citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, entran en juego los macrófagos y todo esto hace que también se consuma complemento, daño inflamatorio, la pérdida del cartílago, porque hay una inflamación de la sinovia. Y aquí prácticamente es un historial. Pueden ustedes observar del Colegio Americano de Reumatología, que solo consideraba 3 formas, ¿no? La forma sistémica, poliarticular, oligoarticular. Y la escuela de Europa de la artritis, en 1978, ellos ya consideraban sistémica, poliarticular, y ellos le denominaban artritis crónica juvenil, pero ese término también fue desechado porque, como vamos a ver, no todos los casos de esta patología tienen cronicidad, sino que pueden tener un curso también, digamos, benigno. Y la que está vigente es la hilar. Esta es de 1977, pero ha sido revisada en el 2001 y en el 2011, y no se ha modificado. Entonces ahí tienen la oligoarticular, que como dijimos es 1 o 4 articulaciones comprometidas, y este tipo se evalúa por lo menos durante 6 meses. Si permanece como oligoarticular, entonces se habla de forma oligoarticular persistente. Y si más bien con el transcurso de los meses, pasados 6 meses, se comprometen otras articulaciones, entonces se habla de oligoarticular extendida, que dicen que tiene un curso más grave.
la poliarticular, que es con factor reumatoideo negativo, y también la con factor reumatoideo positivo. La forma sistémica, la artritis relacionada a entesitis, la artritis psoriásica y la indiferenciada u otras artritis. Acá tenemos un cuadro resumen de los tipos que hemos mencionado, con cuáles son los criterios que nos hacen pensar en que es una forma o es otra, ¿no? Y ahí podemos, por ejemplo, mencionar la artritis sistémica que puede incluso al inicio no tener síntomas de artritis, pero también en algún momento de la evolución tiene que tener artritis para que sea considerada forma sistémica de artritis idiopática juvenil, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver es que tiene que haber fiebre y uno o más de los signos que aparecen ahí, como es el exantema, adenopatías, hepatoesplenomegalia y serositis. Acá en la serositis puede haber pericarditis o incluso derrame pleural. Y así está el cuadro de resumen, que lo vamos a ir viendo con cada uno de los subtipos. Este es como un cuadro resumen. Entonces acá este es un cuadro que nos muestra qué alteraciones inmunológicas, mejor dicho, en general etiopatogénicas de cada uno de los subtipos, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, la artritis idiopática sistémica, es principal célula patogénica implicada, los fagocitos. En la oligoarticular, o también se llama pausia articular, los linfocitos TCD4, en la artritis idiopática relacionada a entesitis o la psoriásica, los linfocitos TSD8. Y en cada uno están los mecanismos, los mediadores y la asociación genética. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya redundando, la artritis es que tiene que haber calor, edema, dolor a la movilización y o limitación del movimiento. Es cuando la articulación, digamos, está no activa, esa sensación de rigidez matutina, que también la describen en la artritis del adulto, y rigidez después de un periodo de inactividad. Y comenzamos con la oligoarticular, ¿no? Ya dijimos 1 a 4 articulaciones en los 6 primeros meses de enfermedad. Esta es la forma más frecuente de artritis idiopática juvenil, es más frecuente en las niñas, en una relación de 3 a 5 a 1 en relación al sexo masculino. Puede ser una artritis asimétrica. Generalmente lo que más se ha visto es el compromiso de la articulación de la rodilla, es decir, una monoartritis de rodilla. Y es una de las que tiene anticuerpos antinucleares positivos con más porcentaje de elevado, ¿no? Unos dicen 50, 40, hasta 60% de positividad de ANOS. Y como ya mencionamos, persistente, que siempre va a tener el compromiso de 1 hasta 4 articulaciones. Y extendida si se extiende, como el nombre lo dice, después de la evolución de 6 primeros meses. En cuanto al laboratorio, generalmente estos cuadros pueden tener su hemograma, por ejemplo, normal. Los reactantes de fase aguda, como son la velocidad de sedimentación globular, la PCR, también pueden estar normales, ¿no? Y en oligoarticular, generalmente el factor de reumatoideo es negativo. Ya mencionamos los anticuerpos antinucleares, es la más frecuente y está más en relación a que estos pacientes puedan tener compromiso de uveitis. A veces son pacientes que son derivados de oftalmología porque les diagnostican uveitis, entonces los transfieren a pediatría porque estamos en la obligación de descartar artritis idiopática juvenil cuando el oftalmólogo hace este diagnóstico. Y si es que se hace por ejemplo, una monoartritis, se hace estudio de líquido articular,
Entonces podemos encontrar leucocitos de 5.000 hasta 20.000, la glucosa, la proteína dentro de lo normal. El diagnóstico diferencial es con infecciones, puede ser si es que es una sola articulación de la rodilla, por ejemplo, hay que hacer diagnóstico con una artritis séptica, ¿no? Una infección bacteriana generalmente, y con malignidad, como puede ser linfoma o puede ser leucemia. Sobre todo si el inicio es repentino, incesante y se asocia con fiebre, tenemos que hacer para descartar este cuadro, ¿no? Como les decía, a veces los exámenes auxiliares son para descartar otras enfermedades, porque por ahí se nos puede pasar un cáncer de hueso, ¿no? Y es trágico porque esos tumores avanzan muy rápidamente. Complicaciones, la cronicidad. Puede originarse contracturas, no contracciones, contracturas en flexión, la subluxación e inestabilidad de la articulación, y eso va a llevar a que haya una diferencia en el tamaño de las extremidades. La uveitis, ya mencionamos, que si bien es cierto puede originarse una catarata cuando está comprometida la cámara anterior, pero si esto progresa y no damos tratamiento, puede llegar hasta la pérdida de la visión, produciendo ceguera. También puede haber compromiso de la articulación temporomandibular. Acá tenemos algo de la uveitis. Estos pacientes tienen que ser examinados por el oftalmólogo a través de la lámpara de hendidura. Y ahí ustedes pueden ver la oligoartritis o la poliartritis, en relación la uveitis con los anticuerpos antinucleares, la duración de la enfermedad y el riesgo de uveitis. Por ejemplo, acá sería que la forma sistémica tiene el más bajo riesgo de padecer estos pacientes de uveitis. En cambio, la oligoartritis con los anticuerpos antinucleares en el porcentaje que hemos mencionado tiene el mayor riesgo o riesgo alto, pero entre todas el que tiene más riesgo es la oligoartritis, ¿no? Y incluso ahí aparece en la tabla los controles que se recomiendan deben tener con el oftalmólogo estos pacientes para que esto no avance y el paciente pierda la visión. La poliarticular, factor reumatoideo negativo, es el 85% de los casos, cuando está comprometida 5 o más articulaciones. Ahora, cuando decimos factor reumatoideo negativo, tiene que solicitarse por lo menos 2 exámenes de factor reumatoideo y separados por lo menos por 3 meses. Si nos sale negativo, definitivamente que es la forma poliarticular con factor reumatoideo negativo. Estos pacientes también pueden tener alteración o compromiso de la articulación temporomandibular. Ellos pueden mostrar retardo en el crecimiento, mientras que con factor reumatoideo positivo, ya mencionamos que con intervalo de 3 meses, afecta a niños con mayor edad, niños y adolescentes. Las niñas son las más afectadas en una relación, miren, de 10:1 con factor reumatoideo positivo. Y se pueden afectar las articulaciones pequeñas y las grandes. Y esta sí tiene mayor daño articular y puede progresar rápidamente. El laboratorio, igual, biometría hemática, anemia y leucocitosis. Poliarticular sí tiene la PCR y la velocidad de sedimentación globular elevada o acelerada. Anticuerpos antinucleares también tienen un buen porcentaje. El diagnóstico diferencial, infecciones, malignidad, enfermedades metabólicas. Y les voy a contar el caso de una paciente que hemos tenido de 13 años que nosotros hicimos el diagnóstico de artritis idiopática juvenil y el reumatólogo corroboró este diagnóstico, ya que aparece la forma sistémica, tenía fiebre, hepatoesplenomegalia y adenopatías.
y el dolor de varias articulaciones. Entonces comenzó a darle el tratamiento, él empezó con Methotrexate y ya iba a los controles al consultorio de reumatología, pero luego de aproximadamente 2 semanas a 3 semanas vuelve al consultorio, es transferida de reumatología a pediatría, porque comienza a presentar dolor en la región sacrocoxigia, pero más referido a la región del ano. Entonces se hospitaliza en pediatría, se hace interconsulta a gastro y bueno, ellos piensan que es una inflamación de esa región y se le da antibióticos y antiinflamatorios y cede el cuadro. Se va de alta y continúa su tratamiento con el reumatólogo. Pero después, esta vez de 10 días me parece, regresa nuevamente y con el dolor más intenso. Se vuelve a hacer interconsulta a gastro y uno de los gastroenterólogos solicita tomografía de la región esta del sacrocoxigia y es informada como que había erosión del hueso, como que era una característica de metástasis y al final había infiltración del hueso, mejor dicho, y era lo que le estaba provocando el dolor. Entonces hicimos interconsulta al oncólogo y esta paciente fue transferida a IREN y resulta que no era artritis idiopática juvenil sistémica, sino que la paciente era portadora de una leucemia incluso mielocítica, que es la de peor pronóstico. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado porque imagínense cuánto tiempo perdimos en que estaba recibiendo el Methotrexate y pensando en que era una artritis idiopática juvenil y no sé, el problema que tenemos en el hospital es que no la seguimos, qué ha sido de la paciente, cuál ha sido su evolución que ha presentado, si está recibiendo todavía su tratamiento o ha tenido un desenlace, no lo sabemos porque cuando ya vino la segunda vez se puso muy mal cuando le hemos referido. Y esto que tenemos al doctor Henry García, pero a veces hay una decida tanto de los asistentes como nuestros residentes que no nos preocupamos en seguir al paciente e indagar qué ha sido de la paciente que hemos referido, ¿no? Entonces acá tenemos, por eso el diagnóstico diferencial, la malignidad, las enfermedades metabólicas y genéticas, ¿no? Y estas son las complicaciones que suelen presentar estos pacientes que les digo, es igual que la artritis reumatoide del adulto. Entonces ustedes pueden encontrar nódulos reumatoideos en las zonas de extensión, por ejemplo ahí ven en las falanges interfalángicas de los dedos de la mano. Puede haber mayor compromiso de la articulación temporomandibular y también de las vértebras cervicales. Entonces este paciente va a tener problemas, digamos, para movilizar, hacer extensión del cuello y se puede producir una subluxación atlantoaxial, ¿no? Y a raíz del compromiso de la articulación temporomandibular, ahí ven ustedes este paciente con una micrognatia. Es más, también hay un caso de una niña que la estaban tratando como fiebre reumática, poniéndole su penicilina benzatínica profiláctica cada mes, y al final resultó que era una artritis idiopática juvenil con compromiso igualita a la foto que ustedes ven con micrognatia, el problema de sus nódulos reumatoideos, y se perdió cuántos meses dándole la penicilina benzatínica. Y la forma sistémica, que en realidad a veces es una evolución grave, ¿no? Hemos dicho que es una enfermedad mediada por interleuquina 1 y que se presenta menos mal en un porcentaje bajo del 5 al 15%, en la que tiene mayor mortalidad y morbilidad, ¿no? Acá no hay predominancia de sexos
y se presenta en niños pequeños. La mayor parte de estos pacientes, por eso se dice sistémica, porque tiene que haber fiebre, y es una fiebre que puede presentarse con picos 1 o 2 veces al día, puede ser interdiaria y tiene que durar más de 3 días, por lo menos 3 días, ¿no? Y lo que nunca falta también es la erupción. Es un exantema eritematoso evanescente. Quiere decir de que lo podemos ver, ¿no? medio rojo, y que a medida que va pasando la fiebre ya adquiere un rosado o desaparece. Entonces, como es sistémica, en estos pacientes nosotros vamos, como ya había mencionado, al inicio puede no haber artritis, pero en la evolución sí hay artritis, que puede ser una o más articulaciones. Hay adenopatías, adenomegalias, la hepatoesplenomegalia y la serositis. Por eso que también esta forma sistémica se puede confundir con enfermedades malignas. Acá está cómo evoluciona la fiebre en picos. Puede alcanzar hasta 39,5, 40 grados de temperatura. Es una fiebre intermitente, ¿no? En el laboratorio, ahí sí vamos a encontrar gran leucocitosis, por supuesto a predominio de polimorfos nucleares, va a haber aumento de las plaquetas, o sea, una trombocitosis, a veces hasta de 1.000.000, ¿se imaginan? 1.000.000 por milímetros cúbicos. Y PCR, proteína C reactiva muy elevados, hay también aumento del fibrinógeno, del dímero D, y el factor reumatoideo generalmente es negativo, y anticuerpos antinucleares también negativos. Y acá está el diagnóstico diferencial: endocarditis bacteriana, la fiebre reumática aguda, infecciones por Bartonella, ¿no? Brucelosis, ¿no? Todos estos en el diagnóstico diferencial. Y esta forma sistémica puede presentar una complicación, que es el síndrome de activación de macrófagos. Este es un cuadro muy severo y es la más frecuente de las complicaciones de esta forma sistémica. Ahí ven ustedes los criterios para pensar en este síndrome de activación de macrófagos. Hay unos criterios que los han mencionado y dice que son los más frecuentes para sospechar de este cuadro, y tenemos que solicitar ferritina, que la vamos a encontrar mayor de 684, y 2 de cualquiera de las siguientes alteraciones, como son las plaquetas disminuidas, ¿no? Ahí ven 181.000. Después las enzimas hepáticas, ¿no? Mayor de 48, aumento de los triglicéridos y aumento del fibrinógeno. Con todas estos signos o hallazgos en el laboratorio, se puede sospechar del síndrome de activación de macrófagos en la forma sistémica. Acá tenemos, por ejemplo, cuando está activa esta forma, cómo rápidamente puede haber destrucción de la cabeza. Acá, de la cabeza del fémur y del acetábulo, ¿no? Y en el lado izquierdo hay disminución del espacio articular. Acá. La artritis psoriásica es poco frecuente, pero ahí también tienen los criterios, que haya artritis y que tenga por lo menos 2 de los siguientes signos, ¿no? O síntomas: dactilitis, hoyuelos o puntos en las uñas, y onicolisis, y que haya el antecedente de que algún familiar tenga psoriasis, ¿no? Artritis periférica, puede estar afectada la rodilla, el tobillo, la cadera. Artritis axial, es más que todo, se presenta en la región sacroiliaca en 10 a 30%, y se inicia en la edad adulta y es asimétrica.
También se puede ver afectada la columna lumbar. El laboratorio, los anticuerpos antinucleares negativos, la velocidad de sedimentación, PCR, pueden estar o no estar aumentadas, generalmente normales. Anticuerpos antinucleares, los títulos bajos hasta en el 30-50%. Acá tienen las imágenes, ¿no? La dactilitis en las uñas y las lesiones dérmicas en el cuero cabelludo y en la piel. Igual dactilitis en el segundo dedo, miren, casi no hay uña, en la nuca y las clásicas lesiones de la psoriasis. Ahora la artritis relacionada a entesitis. Entesitis viene a ser la inflamación de los tendones en la inserción de los huesos. El más frecuente es en la inserción del tendón de Aquiles, por ejemplo. Artritis y por lo menos dos de los siguientes signos, ¿no? Antecedentes de dolor en las articulaciones sacroiliacas, también puede haber dolor lumbar. En este tipo de artritis generalmente está presente el antígeno HLA-B27, ¿no? También puede haber uveitis, espondilitis anquilosante y generalmente se presenta en adolescentes. Es de inicio insidioso, el dolor es intermitente, hay rigidez, artritis y entesitis, y también puede haber síntomas sistémicos, ¿no? Generalmente se ven afectadas en un 60-80%, rodillas, pies, tobillos, y acá pueden ver dice-tarsitis bilateral, ¿no? En cuanto al laboratorio, también puede ser la biometría hemática normal, la velocidad de sedimentación globular muy alta, el factor reumatoideo negativo, anticuerpos antinucleares negativo y esta calprotectina fecal elevada. Ya dijimos que tienen que tener HLA-27 positivo. Y la indiferenciada, es decir, que no cumple ninguno de los criterios mencionados en los subtipos que hemos visto, y que artritis que cumple criterios en 2 o más categorías. Acá se hace un resumen de las formas clínicas con la frecuencia, la edad, el sexo, los biomarcadores, las características típicas y las articulaciones comprometidas pintadas en rojo, ¿no? Tenemos ahí la forma sistémica, la relacionada, los 7 tipos. Es un resumen. El diagnóstico. El diagnóstico, en esto el diagnóstico es más que todo clínico. No hay ningún examen de laboratorio o ayuda radiológica que les haga el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Y como ven ustedes ahí, nada sustituye una adecuada anamnesis y la clínica. Este también es un resumen, este es el más completo, las diferentes formas, la edad, el porcentaje de clases de artritis idiopática juvenil, el patrón, las características extraarticulares y hasta algunos inicios del tratamiento en cada una de las formas de la artritis idiopática. El diagnóstico diferencial, miren ustedes todos los cuadros que pueden simular una artritis idiopática juvenil, ¿no? Ahí son muchas, ¿no? Tanto enfermedades reumáticas, como ya hemos visto, el lupus puede ser, las espondiloartropatías, las enfermedades infecciosas, artritis reactivas también, que es bastante frecuente que se presente en los niños. Es decir, que el niño, por ejemplo, tiene un cuadro viral y de repente hace dolor en la cadera, ¿no? Entonces hacemos la interconsulta, el traumatólogo dice es una artritis reactiva y realmente pues no siempre es una artritis idiopática, ¿no? Hasta trastornos congénitos, metabólicos, todo esto puede simular una artritis idiopática juvenil.
Este es un algoritmo de manejo inicial y diagnóstico diferencial del niño con sospecha de artritis idiopática juvenil, ¿no? Más que todo siempre dijimos, hay que descartar otras patologías. Siempre antes descartar artritis infecciosas, enfermedades hematológicas, incluidas las neoplásicas, enfermedades metabólicas, trastornos osteoarticulares no inflamatorios, otras enfermedades del tejido conectivo, y tenemos que solicitar hemograma, PCR, velocidad de sedimentación, microbiología, incluso tenemos que descartar VIH, el estudio inmunológico, por lo menos realizar anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, ¿no? Y si es que estamos viendo una artritis, es decir, con signos de aumento de volumen, solicitar una ecografía. Y hacer el estudio de líquido para descartar otras patologías. Tenemos que hacer la referencia o transferencia a donde haya un reumatólogo. Creo que no contamos en Arequipa con un reumatólogo pediatra, como sí tienen en otros países, ¿no? Y artritis que persiste más de 6 semanas en niños menores de 16 y adolescentes de 16 años, con exclusión de otras causas, hay que se confirme el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. En cuanto al tratamiento, es como una escalera, ¿no? Empezamos, el primer escalón está conformado por los AINES y podemos utilizar el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, el diclofenaco si ya son adolescentes. Se les puede dar por 4 a 6 semanas. Y más que todo, estos AINES no van a ser modificadores del curso de la evolución natural de la enfermedad. Más que todo son para aliviar el dolor y que el paciente pueda hacer su rehabilitación física y no deje ninguna secuela. Luego tenemos los de segundo escalón, serían los corticoides. Los corticoides que se utilizan son la prednisona, la metilprednisolona, y cuando hay compromiso de una sola articulación, se puede hacer inyección interarticular, por ejemplo, de triamcinolona. El tercer escalón, ahí ya sí son fármacos que modifican el curso de la enfermedad, los fármacos, ¿no? Y ahí entonces vamos a tener el metrotexate, que es el que más se utiliza, la sulfasalacina y la levoflunomida, que la verdad que no contamos con esto. Más lo utilizan el metrotexate. Claro, con los efectos colaterales que ya ustedes seguro van a leer. Y ahora estos cuadros o enfermedades autoinmunes se han visto muy beneficiadas con el cuarto escalón, es decir, con los agentes biológicos. Ya dijimos que todo el proceso, la enfermedad empieza por la inflamación y todavía ya están específicamente qué agentes están comprometidos. Entonces los medicamentos son, por ejemplo, los medicamentos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral, ¿no? Estos nombres algunos son a veces difíciles de acordarse, pero así como nos parecían complicados los nombres del tratamiento para el VIH, decíamos, ¿cuándo nos vamos a memorizar? Pero es igual así, cuando uno los va usando ya es más fácil acordarse, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el etanercept, el adalimumab, infliximab, que estos son más, por ejemplo, para utilizar en la forma poliarticular de la artritis idiopática juvenil. Los fármacos que actúan contra la interleuquina 1, sí es, por ejemplo, para la forma sistémica. El que más se conoce y el que mejores resultados da es la anakinra, ¿no? Ahora, no necesariamente se tiene que seguir en este escalón, ¿no? En esta escalera, porque todos estos tratamientos de la artritis son individualizados, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Hemos visto, por ejemplo, que hay casos en que el reumatólogo de frente ha empezado con el metrotexate,
o ya de frente el agente biológico o los corticoides, como es el caso de la forma sistémica que he empezado con la metilprednisolona. Y bueno, nosotros en el MINSA no contamos todavía con estos agentes biológicos para artritis idiopática juvenil por el CIS, ¿no? Pero en el salud sí cuentan con agentes ya estos biológicos. Y, por ejemplo, los que actúan contra la interleuquina 6, el tocilizumab, ¿no? Que también lo utilizan, me parece, en el tratamiento del cáncer, o medicamentos ya dirigidos a los linfocitos B, como es el rituximab, que también tiene salud. Entonces, no necesariamente hay que ir en escalón. Acá están las dosis y por supuesto que estos medicamentos tienen efectos secundarios como cualquier fármaco. Ahí el que más usamos es el metrotexate, 10 a 15 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Lo administran cada semana y para iniciar el tratamiento generalmente el paciente tiene que ser desfocalizado, como se dice, que no tenga ningún cuadro infeccioso. Ahora último tuvimos un adolescente, no, un niño de 10 años que venía de Moquegua. Este paciente fue diagnosticado ya con artritis idiopática juvenil, pero lamentablemente la mamá abandonó el tratamiento y un año no lo ha hecho controlar. Lo ha traído por su cuenta desde Moquegua porque el dolor era insoportable, le dolía todas las articulaciones, estaba haciendo fiebre, hizo compromiso pulmonar, pericarditis, y el reumatólogo no le podía iniciar la metilprednisolona. Una noche se descompensa y lo pasan a la UCI por el derrame pleural y la dificultad respiratoria. Y por más esfuerzos que han hecho, el paciente a los 4 o 5 días ha fallecido. Entonces, y al final la mamá como que quería hacernos problemas de que, ¿por qué si su hijo está haciendo fiebre, está tan comprometido, el reumatólogo no le inicia el tratamiento? Pero ¿y quién le dice a la mamá? Y usted lo ha tenido un año en su casa y nunca lo llevó al control con el reumatólogo, ¿no? Entonces también es negligencia por parte de la mamá. Al final la mamá, como lo ha visto tan mal y sufriendo su hijo, lo que también pedía ella, ya bueno, ¿no? que se resignaba a perderlo, porque estaba sufriendo mucho el niño. Entonces estas son enfermedades que uno piensa, no es artritis idiopática juvenil, le duele, le damos los medicamentos, pero se puede complicar o tener una forma grave y que lo va a llevar a la muerte del paciente. Bueno, esto ya lo vamos a pasar porque en la guía española, por ejemplo, si ustedes entran, ahí hay estos cuadros de que para hacer la valoración de la actividad e inactividad de la enfermedad de acuerdo con el HARAS, ¿no? Que llaman ellos, es decir, para un score o puntaje para determinar esta actividad o inactividad. Esto también, que dice que lo puede aplicar el mismo paciente o los familiares. El pronóstico. El pronóstico es impredecible. Generalmente los que evolucionan mejor son la oligoarticular persistente, no como la extendida que dijimos, que tiene el peor pronóstico, y los niños que tienen anticuerpos antinucleares, la edad de inicio antes de los 6 años, son los que pueden sufrir más de uveitis crónica que los puede llevar a la ceguera. Y la artritis idiopática juvenil poliarticular, que es la que tiene evolución más prolongada y que no debemos perder el tiempo en iniciar el tratamiento. Entonces, la presencia de factor reumatoideo, los nódulos reumatoides, los anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra el péptido citrulinado, es también los que tienen peor pronóstico o dan enfermedad muy grave.
La sistémica es la forma más difícil de controlar. Está relacionado con la distribución poliarticular de la artritis y, como ya habíamos mencionado, que el panus puede destrozar toda la articulación, incluso el hueso, y dar complicaciones ortopédicas, y que va a provocar que el paciente de repente uno de los miembros sea más corto y con todo el daño psicológico que tienen estos niños, ¿no? Entonces también tenemos que recurrir a la ayuda del psicólogo. Y bueno, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? ¿No? Entonces, una sistémica, ¿no? Todo el cuadro corresponde a una forma sistémica. No debí ponerlo. Acá, por ejemplo. A ver, ¿quién contesta? Es el caso del mismo que hemos hecho, pero ¿cuál de los siguientes hallazgos adicionales apoyaría la forma sistémica de sospecha diagnóstica? A ver. Agrandamiento del hígado del vaso, presencia del factor reumatoide, uveitis anterior aguda en un familiar de primer grado, psoriasis en el paciente o en un familiar de primer grado. ¿Con cuál de estos apoyaría más el diagnóstico de la forma sistémica? A ver, ¿quién dice? Di. A ver, ¿quién se anima a decir una respuesta? No importa que se equivoque. La A. La A, agrandamiento del hígado del vaso. Esa es la respuesta, ¿no? Hepatosplenomegalia. Y ahora, en el mismo, una niña de 7 años presenta cojera, pérdida de apetito, letargo, fiebre desde hace 13 semanas. Ella niega cualquier trauma, ha faltado a la escuela durante las últimas 2 semanas, vio a su médico general, quien solo le recetó antibióticos. El examen físico revela un niño de aspecto enfermo con una temperatura de 38,3, rodilla y tobillo derechos hinchados y hay rigidez articular marcada. Los músculos de la pantorrilla están sensibles a la palpación profunda. El examen abdominal revela hepatosplenomegalia y hay una erupción lineal de color salmón en el tronco. Las pruebas de laboratorio revelan la elevación de BDSG, PCR y la presencia de anticuerpos antinucleares. Las radiografías de sus articulaciones no muestran nada especial, a excepción de la inflamación de los tejidos blandos. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento? ¿Cuál? A ver, anímense. ¿Cuál? Si lo he dicho durante la exposición. Los que actúan sobre la interleuquina 1. A ver, ¿cuál? A ver, ya está la doctora ahí esperando. Díganme. A ver. La nacinra, ¿no? Y los corticoides es una forma sistémica. Les da la bibliografía y gracias por haber escuchado. Bueno, les agradezco y le hago invitar a la doctora Ana Zavala para que haga su clase.